Bueno, vamos a ver, señores, la gente está al grito, los apagones están golpeando y con esto, bueno, pues se cumple lo que se había dicho respecto a estas interrupciones que son financieras, ¿verdad? Y que definitivamente, señores, parece que yo creo que se le puede salir de las manos a las autoridades si no ponen atención. Nosotros tenemos de invitado al ingeniero Bernardo Castellano, es experto en asuntos energéticos y es una especie como de conciencia crítica frente al accionar de los principales actores ahora y más atrás del sector eléctrico para que nos haga una valoración primero de la iniciativa que ahora anunciaron con esto de las interrupciones y después las perspectivas respecto a lo que va a pasar aquí con el tema energético. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Ivonne. Un placer y un privilegio que me honra poder participar con ustedes. Mi saludo a mi hermano de larga data, Fafa, igual para Greimer y para Félix. Y bueno, estamos a sus órdenes. Bueno, los apagones programados, Bernardo, eso es una situación bastante complicada porque según ellos no sé si procuran la solución de lo que está pasando, que no es otra cosa más que una especie de déficit, ¿no? En el sector. ¿A dónde puede llevar esa iniciativa? ¿Dónde nos puede conducir? Y si es atinada, ¿y qué es lo que corresponde? Mira, esta decisión lo que ha hecho es la admisión pública de parte del gobierno y de los funcionarios del sector eléctrico de que han fracasado en estos 4 años. Pero no lo digo yo, ahí están las cifras ahí oficiales en donde tú encuentras que las pérdidas en las distribuidoras de 29% que había en el 2019 terminamos en el 2024 con el orden del 45% al 50%, y de con 55% de pérdidas en energía y cerca del 60% en pérdidas totales. A eso súmale que se han votado al zafacón 5.000 millones de dólares, que yo sé que al presidente le duele en el bolsillo y a Jochi Vicente le duele, porque son 5.000 millones de dólares que pudieron haberse destinado a el sector salud, a la atención primaria, en donde hay tanta deficiencia. Se pudieron haber dedicado, por ejemplo, a terminar el interminable línea 2 del metro, que eso no se sabe cuándo se terminará. Se pudo haber terminado el monorriel de Santiago, pero el sector eléctrico ha extraído de las finanzas públicas en el orden del 45% del déficit fiscal y siendo el mayor componente de ese déficit fiscal en términos sectorizados. Y esa es la razón esencial de por qué querían castigar a esta sociedad, sobre todo a la clase media, cargar con una enema fiscal de subir impuestos para cubrir la ineficiencia, la improvisación del sector eléctrico que se ha agravado en estos 4 años, Ingeniero, siendo el 2024 el año de la peor gestión del sector eléctrico en los 4 años. O sea que realmente el gobierno que se ufanaba en estos 4 años de decir que los apagones no eran financieros, a diferencia del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores, pero siempre había una excusa: ya era el calor, ya era las averías, ya era la crisis de Ucrania, que bueno, ya no pueden usarla, el COVID no lo pueden usar, hasta culebras fueron culpables de los apagones que sufría en la el norte. población, y ya ahora al públicamente admitir que van a dar apagones financieros, se han quedado sin excusa. Y lo peor de todo esto, que el 2024, donde el déficit en las transferencias al sector eléctrico fueron en el orden de los 95.000 millones de pesos, ocurre al mismo tiempo que los precios del carbón y del gas natural sufrieron un descenso importante en los mercados internacionales, y el carbón y el gas natural sufren el 80% de la energía abastecida en este país. O sea, antes la excusa era, bueno, subieron el petróleo, subió el carbón, y por eso
aumenta el déficit, pero ahora bajó el petróleo, bajó el carbón, bajó el gas natural, y como quiera el déficit aumenta, entonces ya no tienen excusas. Ingeniero, según su experiencia y conocimiento en un tema tan importante como es el tema eléctrico, ¿hay alguna jurisprudencia? Bueno, la palabra correcta para el área no sería jurisprudencia porque se escucha un poco más legal, pero ¿hay algún país que haya logrado salir de déficit eléctrico, que haya logrado mejorar su sistema eléctrico dando apagones financieros como se está haciendo ahora? No, ninguno, pero es una locura. Pero, o sea, ellos admiten que los apagones lo van a dar al 50% de los circuitos. Eso indica que ellos tienen identificados los circuitos donde hay las mayores pérdidas. Pero aquí el problema de las pérdidas no es un problema de fraude. Y es bueno poner en contexto lo que es fraude. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Qué es lo que es un fraude? Fraude es que usted tenga un contador en su vivienda y usted derive un cable que el pueblo lo conoce como un gancho para usted consumir, digamos, los aparatos que más energía consumen en su hogar, que pueden ser, por ejemplo, los aire acondicionados. Entonces, ese consumo de los aire acondicionados no pasan por el contador. Eso es un fraude y está penalizado por la ley. Ahora, si la distribuidora conecta a un usuario de energía eléctrica y no le instala contador, eso no es un fraude. Y si es fraude, el fraude lo cometen las distribuidoras, porque la responsabilidad de la distribuidora es dotar a todo el que consume energía eléctrica de un contador. Y en estos 4 años eso ha sido un desastre, porque es del dominio público que no hay contadores, que no hay cables, que no hay transformadores, que la gente tiene que pagar sus cables. ¿Y a qué se debe todo eso? A que no ha habido inversión, porque en el programa de gobierno del PRM se estableció que como mínimo anualmente iban a invertir 165 millones de dólares en reducción de pérdidas. Y eso nunca se cumplió, salvo el 2024, donde esa cifra fue excedida. Y básicamente la inversión que se hizo en el 2024, fue instalando nuevos transformadores en las subestaciones, aumentando la capacidad de esos transformadores que estaban sobrecargados, y eso, que es una inversión necesaria, no reduce pérdidas. Eso mejora la calidad del servicio, pero no reduce pérdidas. Y las autoridades han admitido públicamente que hay un déficit de 1 millón de contadores. El presidente en el 2022, el 16 de agosto, anunció en un discurso que había ordenado la compra inmediata de entre 300,000 y 500,000 contadores. Y yo me pregunto, ¿llegaron? A mí me parece que esos contadores no han llegado, porque si hubieran llegado, se hubiera hecho una rueda de prensa y bueno, tuviera el anuncio en los medios de comunicación de manera impresionante. Y si se hubieran instalado y se hubieran llegado, no tuviéramos el desastre de que terminamos el 2024 con pérdidas por encima del 40%. Entonces, si no hay inversión, si no se instalan contadores, no va a haber solución a este desastre financiero. No lo va a haber. Y si ellos dicen que el 50% de los circuitos son los que van a sufrir los apagones financieros, es porque ellos tienen identificados esos circuitos con las mayores pérdidas. Entonces, en vez de dar apagones financieros, ¿por qué no van a circuito por circuito, en una gestión empresarial, en una gestión de la distribuidora, a identificar las personas que tienen fraude, a identificar a las personas que están conectados de manera directa, sin medidores? Muchos de ellos lo conocen porque ellos mismos son los que se lo han instalado y atacan directamente. No como dice lamentablemente el ministro de Energía y Minas, que los apagones se lo están dando a los que no pagan. Porque en un circuito que sacan de servicio para dar apagones financieros, ahí hay mazos y marrones. Y posiblemente haya más gente que paga que la que no paga. Porque si usted no mide, usted no puede facturar. Y si usted no factura, usted no puede cobrar. Porque el 95% de la energía que se factura, se cobra. Entonces no es un problema de cobro, es un problema de facturación. Pero para facturar usted tiene que instalar contadores, y para instalar contadores usted tiene que comprarlo. Y como no se compran, ni se factura ni se cobra. Fafa. Hay una muestra clara de deficiencia administrativa en el tema eléctrico, ¿verdad? Y también estamos ante el desafío de la previsión tecnológica para consolidar lo que ofrecemos y ampliarlo. Ahora
Ahora, en este momento de la crisis mundial que obliga a Estados Unidos a reorganizarse y que se abre en otro campo, ¿usted cree que es más fácil para los dominicanos crear las condiciones de superar estos déficits? Bueno, si 4 años se han agravado, ¿qué esperanza hay de que vaya a mejorar en estos 4? Cuando en las mismas autoridades admiten implícitamente que no tienen expectativas de mejora en relación al déficit y a las transferencias al sector eléctrico, porque en este año lo que Hacienda le asignó como transferencia al sector eléctrico son 83 mil millones de pesos, que es una cifra parecida a la asignación inicial que se hizo en el año 2024, y sabemos que en el 2024 terminó en 95 mil millones, porque siempre la tradición ha sido que cuando viene el presupuesto complementario, la asignación inicial al sector eléctrico aumenta, y este año va a aumentar igual. Entonces, o sea, ¿cuáles son las expectativas de mejora cuando las mismas autoridades ponen en blanco y negro que necesitan, posiblemente pidieron más, pero le asignaron 83 mil millones de pesos? 83 mil millones de pesos son 1.400 millones de dólares. Eso es una locura. En un país que tiene tanta deficiencia y necesidades de cuestiones elementales y básicas como es la salud pública, como es abastecer la medicina a los hospitales, terminar la famosa ciudad sanitaria que en 4 años no se ha podido terminar. Todo ese dinero que se ha extraído al sector eléctrico para botarle un zafacón en gasto corriente, porque los gastos corrientes han aumentado, empleomanía impresionante, 1.800 empleados, ahí hay un estudio técnico de la empresa chilena INECON, contratada por el Ministerio de Energía y Minas, en donde establece que que las distribuidoras, para ser administradas y gestionadas de manera eficiente, solo necesitan 1.800 empleados y tienen más de 8.000 empleados. Entonces, ¿cómo le piden sacrificio a una población y comprensión cuando ellos tienen un derroche en gasto corriente injustificado e innecesario? Entonces, aquí, por el camino que vamos, dando apagones financieros y no invirtiendo, no vamos a llegar a ningún lado. Sí, ingeniero, usted ha dicho en reiteradas ocasiones, y nos lo acaba de decir ahora mismo, que el tema de la falta de compra de contadores, transformadores, de cables y toda la indumentaria que se necesita para el día a día y el funcionamiento de las distribuidoras es el principal problema, que ahora el Consejo Unificado de la Sede quiere responsabilizar a los que supuestamente no pagan. En ese sentido, ha dicho también que 5.000 millones de dólares en estos últimos 4 años prácticamente han sido votados porque no se ha resuelto el problema, y que el 45% del déficit fiscal del gobierno es en el sector eléctrico. Evidentemente que parece que lo que se está haciendo no es lo que correspondería para cambiar esa realidad. De ser así, podríamos hacer una especie de proyección respecto al déficit fiscal y el sector eléctrico. ¿Se pudiera hacer? O sea, ese 45%, ¿cómo pudiéramos proyectarlo de no hacerse los correctivos del lugar? Bueno, o sea, ya tenemos en el presupuesto 1.400 millones, seguro. Y en un presupuesto de ingresos y gastos, como dice don Pepín Corripio, lo seguro es el gasto. El ingreso es a lo mejor. Entonces, ¿cuánto se proyecta el déficit fiscal de este año? No lo sé. Eso tendrían que preguntarle a mi hermano Apolinar Veloz. Pero lo que sí yo le aseguro a ustedes es que va a terminar la transferencia al sector eléctrico este año. Van a superar los 1.400 millones de dólares. Entonces, no hay vía de solución. O sea, que en 5 años vamos a haber votado más de 6.000 millones de dólares. O sea, de un país que necesita utilizar mejor sus recursos, porque este es un país donde hay una deuda social muy grande, y el país no es Santo Domingo ni el Gran Santo Domingo. O sea, las 29, 30 provincias fuera del Gran Santo Domingo también tienen necesidades perentorias y además primarias, elementales, que muchas de esas necesidades están más o menos cubiertas en el Gran Santo Domingo. Entonces, yo honestamente le digo, yo quisiera ser optimista y yo quisiera abrigar esperanza, pero no, o sea, no ha habido una coherencia en el sector eléctrico. Lo que está plagado es de improvisaciones.
O sea, dicen que van a instalar los contadores telemedidos para que poder cortar, identificar quién se roba la luz. Bueno, ¿dónde está eso? Porque el papel lo aguanta todo. Y usted coge un micrófono y dice cualquier cosa. Ahora, ¿dónde están los hechos? Porque los hechos demuestran que todo está peor. Todo está peor. Y no lo digo yo, busquen las cifras oficiales que publica el Ministerio de Energía y Minas, que a lo mejor son conservadoras. Sí. O sea, y realmente le digo una cosa, aquí se necesitan contadores en dos sentidos. Para la operatividad diaria de las distribuidoras, porque aquí los contadores se dañan por diferentes motivos, porque hay fraude, porque lo alteran, porque se queman, porque dejan de funcionar. Pero también porque hay una expansión inmobiliaria en todo el país, sobre todo en Gran Santo Domingo, y toda esa expansión inmobiliaria demanda nuevos contadores. Entonces las distribuidoras necesitan contadores para atender las solicitudes de nuevos apartamentos, de nuevos usuarios, nuevos centros comerciales, nuevas oficinas. Pero además de eso necesitan contadores, ¿para qué? Para regularizar con medición a la gente que hoy día está consumiendo energía y su energía no es facturada porque no tienen contadores. Y todo eso es dinero. Eso no es dando apagones financieros. Porque si yo estoy en un circuito que me están dando apagones financieros y yo pago religiosamente, yo tengo estímulo para seguir pagando. Si me están a mí valorizando igual que el que tiene un gancho o igual que el que la distribuidora premia conectándolo directo y no instalando un contador. Entonces él consume ilimitadamente y tiene un cargo fijo. Y eso es responsabilidad de quién, de la distribuidora y del Consejo Unificado. Entonces lo culpable es la sociedad. La sociedad es una víctima de las malas prácticas, de la incoherencia y de la improvisación del Consejo Unificado, de los administradores de la distribuidora y de los funcionarios del sector eléctrico. Bueno, pero parece que nosotros yo no entiendo, la verdad, porque se dan unas especies de paradojas aquí en el país, porque es ese mismo presidente del Consejo Unificado de la Sede que cuando habla de que tenemos problemas serios, precisamente porque hay un buen grueso de la sociedad, hace tiempo que lo viene diciendo, había identificado en 800 los usuarios que no pagaban, es el mismo que anuncia esos apagones financieros, porque efectivamente esos financieros, el que decía que nosotros tenemos tanta energía que podíamos incluso vender a Puerto Rico por un lado, y por otro lado, ¿para qué entonces y qué sentido tendría la construcción de plantas de generación como las que se está haciendo en Manzanillo o las que funcionan ahí en Asua? O sea, si no hay una coordinación respecto a todo eso. Bueno, si no se resuelve el problema de la pérdida, toda esa energía que va a entrar en Manzanillo algún día, todo eso se va a perder el 45%. Y además, el tema de que vamos a vender a Puerto Rico, bueno, para usted vender a Puerto Rico, usted vende lo que tiene, usted no puede vender lo que no tiene. Y si nosotros tenemos ahora mismo un problema de generación, porque aquí se dice que tenemos capacidad suficiente, y yo le voy a decir lo siguiente. Si sale Punta Catalina del sistema por una avería por mantenimiento, 750 megavatios. ¿Tenemos una planta en reserva que pueda suplir la energía que Catalina no suple? No, no la tenemos. Aumentan los apagones. En consecuencia, no es verdad que el sistema tiene la capacidad de generación suficiente para abastecer la demanda. Porque cuando usted habla de que usted tiene un sistema de generación que suple la demanda, es porque usted garantiza ese abastecimiento 24/7 y lo garantiza aún cuando la planta de más capacidad del sistema salga de operación por las razones que sea. Entonces, mientras nosotros no tengamos la condición de tener una reserva fría, que significa tener una planta apagada, con combustible, lista para entrar a generación, ante una situación de los mantenimientos, que todas las centrales térmicas hay que someterle anualmente los mantenimientos programados. Eso no tiene que ver nada con averías que suelen ocurrir. Usted tiene que tener por lo menos en reserva fría, o sea, una planta apagada, igual a la planta de generación de más capacidad que tenga su sistema. Y como nosotros tenemos a Punta Catalina con 750 megavatios, que es la planta de más capacidad instalada, debemos tener 750 megavatios apagados. Y como no lo tenemos, ¿qué es lo que vamos a vender a Puerto Rico? Apagones, déficit, pérdidas. Eso es una quimera.
Bueno, usted siempre ha dicho que todavía no hemos llegado a lo peor, ni hemos tocado al fondo, pero y después de todo esto y los apagones que tienen a la gente en vilo, ¿qué sería lo peor si no se aplican las políticas que están contenidas en esos mismos 10 puntos que fueron los que se pusieron como pretexto para no firmar el pacto y que justamente lo que no se ha aplicado ahora y que probablemente es la razón por la que estamos en estas dificultades en el sector? Bueno, si no se hace lo correcto, si no se reducen las pérdidas, si no se reducen los gastos corrientes, si no se hacen las inversiones, ¿qué va a pasar? Que la situación financiera va a ir deteriorando, va a ir sangrando la finanza pública y el gobierno cada vez tendrá menos disponibilidad de dinero para hacer inversiones en áreas prioritarias del país. Eso es tan sencillo, por eso que usted ve que el 90% del presupuesto de la nación se va en gasto corriente y el 10% en inversiones. Entonces, entonces, como no se pudo hacer la enema fiscal, ¿qué va a pasar? Bueno, que el déficit va a seguir igual o aumentando, los ingresos van a tener posiblemente una situación de no crecimiento de lo esperado, y entonces la situación se va a ir agravando. Y llegará un momento que los apagones financieros, que ahora dicen que son de 4 horas, yo quisiera que la gente llame a ver si es verdad que nada más le dan 4 horas, van entonces a aumentar. Bueno, ahí está el ministro diciendo y consolando, dice que no, solo serán por el día, no serán por la noche. ¡Qué barbaridad! O sea que el apagón de día es diferente al apagón de noche. Ajá, parece que es diferente, pero con esa salió el ministro de Energía. O sea, por ejemplo, en esos circuitos que le dan apagones de día, que hay comercio, ni pymes, colmados, salones de belleza, o sea, están quebrando a esa gente. Bueno, hay pocas esperanzas después de pronunciamientos como eso. Ingeniero Bernardo Castellano, agradecemos profundamente que haya sacado ese momentito para conversar con nosotros y orientar un poco a los oyentes de este Sol de la Tarde, que es el sol del país. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo no?